Hay momentos en los que la vida parece detenerse por un instante y nos obliga a mirar aquello que normalmente preferimos ignorar. Antes de que cierres los ojos esta noche, quiero que te detengas unos segundos y pienses en algo que casi nadie se atreve a considerar. ¿Y si el mayor error de tu existencia no ocurriera mientras estás viviendo, sino precisamente en el momento de partir? Piénsalo bien. Pasamos décadas preocupándonos por el dinero, por la salud, por lo que dirán los demás. Llenamos nuestras agendas, corremos detrás de 1000 metas, acumulamos cosas, personas, títulos. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a mirar de frente. El día más importante de tu vida no será el de tu nacimiento, ni el de tu mayor logro, será el de tu transición, y casi nadie llega preparado. Chico Xavier, uno de los médiums más estudiados y respetados de la historia, dedicó más de 60 años de su vida a transmitir un mensaje que muchos prefirieron ignorar. La muerte no es el final, es una puerta. Y como toda puerta, se puede cruzar de dos maneras: en paz, ligero, libre, o cargado de cadenas que tú mismo forjaste sin darte cuenta. A lo largo de miles de cartas, mensajes y testimonios, Chico reveló algo que estremece. La mayoría de las personas comete los mismos errores espirituales antes de partir. Errores silenciosos. Errores que no duelen mientras vives, pero que pesan como rocas cuando llega el momento de soltar este mundo. Y lo más inquietante de todo es esto: tú podrías estar cometiéndolos ahora mismo, en este preciso instante, sin saberlo. No te hablo de pecados en el sentido del castigo y el miedo. Te hablo de algo mucho más profundo y mucho más humano. Apegos que se transforman en cadenas. Rencores que no quisiste soltar. Palabras de perdón que se quedaron atascadas en la garganta. Una fe que nació del temor en lugar del amor. Pequeñas grietas que, acumuladas durante toda una vida, definen cómo cruzarás esa puerta. ¿Y sabes qué es lo más esperanzador? Que todavía estás a tiempo. Estás vivo, estás aquí. Estás escuchando esto por una razón. Quizás el universo, Dios, tu propia conciencia, o ese ser querido que ya partió. Te trajeron hasta este video para que recibieras este mensaje antes de que sea demasiado tarde. En los próximos minutos vamos a descubrir 5 de los errores espirituales más comunes que, según las enseñanzas de Chico Xavier, muchas personas cometen antes de morir. Vamos a comprender por qué aparecen, cómo reconocerlos en nuestra propia vida, y sobre todo, cómo podemos corregirlos mientras todavía tenemos tiempo para hacerlo. Porque este mensaje no busca llenarte de miedo, sino ayudarte a liberarte. Pero antes de comenzar, te pido un pequeño gesto que vale mucho más de lo que imaginas. Si crees que la vida es más que materia, si sientes que hay algo eterno dentro de ti, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y deja en los comentarios la palabra presente. Hazlo como una forma de decirle a tu alma que hoy decidiste prestar atención. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque tal vez esas palabras lleguen justo a tiempo para cambiar el destino de otra persona. Y ahora, respira hondo. Acomódate. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría transformar no solo la manera en que ves la muerte, sino, sobre todo, la manera en que decides vivir a partir de hoy. Empecemos. El apego que encadena el alma. Imagina por un momento a un hombre que pasó toda su vida construyendo. Construyó una casa con sus propias manos, levantó un negocio desde cero, reunió ahorros, objetos, recuerdos. Cada cosa que poseía llevaba el peso de su esfuerzo, el sudor de sus años. Y cuando llegó la hora de partir no fue el cuerpo lo que más le costó soltar. Fue todo lo demás. Cerró los ojos pensando en su casa, en su dinero, en quién se quedaría con sus cosas. Y según las enseñanzas que Chico Xavier transmitió durante décadas, ese hombre no cruzó la puerta. Se quedó atascado en el umbral, mirando hacia atrás, incapaz de avanzar. Este es quizás el error espiritual más silencioso y más extendido de todos. El apego, no el amor. Ojo, porque el amor libera. El apego encadena. Y la diferencia entre ambos es tan sutil que la mayoría de las personas vive y muere sin llegar a distinguirla. Chico Xavier, a través de los mensajes que psicografió durante más de 60 años, describió una y otra vez la misma escena. Espíritus que, después de dejar el cuerpo físico,
Permanecían atrapados emocionalmente a lo que habían dejado atrás, no por castigo divino, no por una sentencia impuesta desde afuera, sino por su propia incapacidad de soltar. Seguían rondando sus casas, observando sus bienes, vigilando a sus herederos, sufriendo por discusiones de dinero que ya no les pertenecían. Estaban muertos para el mundo, pero seguían prisioneros de él. Y aquí viene la pregunta que te quema por dentro. ¿Qué es lo que tú no podrías soltar hoy mismo si te tocara partir esta noche? Detente a pensarlo de verdad. No respondas rápido. Para muchos es el dinero. Para otros, una propiedad, un coche, una colección que tardaron años en reunir. Pero el apego va mucho más allá de lo material. Hay quienes se aferran a una posición social, a un título, al reconocimiento, a la imagen que construyeron ante los demás. Hay quienes se aferran a una versión de sí mismos que ya no existe, a la juventud que se fue, a la belleza que cambió, al poder que tuvieron. Y hay un apego todavía más profundo y más doloroso. El apego a las personas. Sí, incluso amar puede convertirse en cadena cuando ese amor se transforma en posesión. Chico enseñaba que querer a alguien no significa querer retenerlo. La madre que no logra soltar a su hijo ya partido. El viudo que se niega a continuar viviendo. El padre que controla cada paso de sus seres queridos desde el miedo a perderlos. Todo ese amor, tan humano, tan comprensible, puede transformarse en un lazo que pesa en lugar de un puente que une. Y entonces surge la confusión más grande de todas. La gente piensa, pero no se supone que debo amar. ¿No es el amor lo más sagrado? Y sí, lo es. Pero existe una distinción que cambia todo. El amor verdadero desea el bien del otro por encima del propio deseo. El apego desea retener al otro para calmar el propio vacío. El amor dice, sé libre, te deseo lo mejor, aunque eso signifique soltarte. El apego dice, no puedo vivir sin ti, no te vayas, quédate aunque te haga daño. ¿Reconoces esto en tu vida, en tus relaciones, en la forma en que te aferras a las cosas? Chico Xavier solía decir que partimos de este mundo exactamente como llegamos, sin nada en las manos. Llegamos desnudos, sin un objeto, sin un título, sin una cuenta bancaria, y así nos vamos. Todo lo que acumulamos durante el camino se queda aquí, absolutamente todo. La única cosa que llevamos con nosotros es lo que somos por dentro. Nuestro carácter, nuestros sentimientos, lo que hicimos por los demás, el amor que sembramos. Eso sí cruza la puerta con nosotros. Lo demás, por más que lo abracemos con fuerza, se queda atrás. Entonces, ¿por qué pasamos tanto tiempo de nuestra existencia coleccionando aquello que no podremos llevar? Y tan poco tiempo cultivando lo único que sí nos acompañará. Aquí está la enseñanza que estremece en su sencillez. No se trata de renunciar a todo, de vivir en la pobreza, de no disfrutar de lo que la vida ofrece. No, se trata de no dejar que las cosas te posean a ti. Puedes tener una casa hermosa sin que esa casa sea tu cárcel. Puedes amar profundamente a tu familia sin convertir ese amor en una cadena de control y miedo. La clave está en la palabra soltar. No soltar significa abandonar. Soltar significa sostener con las manos abiertas en lugar de con el puño cerrado. Piensa en un grano de arena. Si lo aprietas con todas tus fuerzas, se escapa entre tus dedos. Pero si lo sostienes con la palma abierta, permanece. Así funciona todo en esta vida. Cuanto más apretamos, más sufrimos. Cuanto más fuerte intentamos retener, más cadenas forjamos para nuestro propio espíritu. Y déjame compartirte algo que reconforta. Las personas que aprenden a vivir con las manos abiertas no aman menos, aman más. Disfrutan más de cada momento porque no viven aterradas de perderlo. Saborean la compañía de sus seres queridos sin la angustia constante. Cuidan de sus bienes sin que sus bienes los esclavicen. Y cuando llega el momento de partir, parten ligeros, en paz, listos para cruzar. Te propongo un ejercicio que puedes hacer hoy mismo, ahora. Mira a tu alrededor. Mira tu vida. Y pregúntate con total honestidad, ¿qué estoy sosteniendo con el puño cerrado? ¿Qué relación, qué objeto, qué idea de mí mismo me aterra perder hasta el punto de que controla mi vida? Identifícalo, ponle nombre, y empieza poco a poco a abrir la mano. No para soltarlo del todo, sino para sostenerlo de otra manera, con libertad, con confianza, con amor verdadero en lugar de miedo disfrazado, porque la gran ironía de la existencia es esta.
Solo cuando aprendemos a soltar, somos verdaderamente libres para disfrutar. Y solo quien vive libre, parte libre. Chico Xavier vivió lo que predicaba. Donó prácticamente todo lo que recibió a lo largo de su vida. Regaló los derechos de sus más de 400 libros. Murió sin propiedades, sin riquezas, sin acumulaciones. Y sin embargo, fue uno de los hombres más amados de su país. Uno de los espíritus más serenos que se hayan conocido. ¿Su secreto? Entendió, mucho antes que la mayoría, que la verdadera riqueza no se guarda en cofres ni en cuentas, sino en el corazón, y que el corazón ligero es el único equipaje que vale la pena llevar al otro lado. Así que esta noche, antes de dormir, hazte la pregunta que abrió este capítulo. ¿Qué no podría soltar hoy? Y luego, recuerda esto. Cada cosa a la que te aferras con miedo es una cadena que tú mismo eliges cargar. Pero cada cosa que aprendes a sostener con amor y libertad es una prueba de que tu alma ya está aprendiendo a volar. Y volar, al final del camino, es exactamente lo que tu espíritu vino a hacer. Las palabras del lecho final, el testamento espiritual. Hay un instante en la vida de toda persona que define más que cualquier otro. No es el día de la boda, ni el del mayor triunfo, ni siquiera el del nacimiento de un hijo. Es un momento que casi nadie planea, que casi nadie prepara, y que sin embargo, marca el cierre de toda una existencia. El instante final. Esos últimos pensamientos, esas últimas palabras, ese último estado del alma antes de cruzar. Y aquí está lo que estremece. La mayoría de las personas llega a ese momento completamente desprevenida, sin haber escrito jamás el único testamento que de verdad importa. Todos conocemos el testamento material. El documento donde decidimos quién se queda con la casa, con el dinero. Con los objetos contratamos abogados, firmamos papeles, dejamos todo en orden para que nuestros bienes pasen a las manos correctas. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos pensado, aunque sea por un segundo, en preparar nuestro testamento espiritual? ¿Las palabras que dejaremos? ¿Los sentimientos con los que partiremos? ¿El estado de paz o de tormento con el que cruzaremos esa puerta? Chico Xavier enseñó algo que pocas tradiciones explican con tanta claridad. Los últimos pensamientos de una persona no son simplemente el cierre de una vida. Son una semilla. Son la primera nota de la melodía que sonará al otro lado. La forma en que partimos influye directamente en cómo despertamos en el plano espiritual. Quien parte en paz, despierta en paz. Quien parte atormentado, arrastrando rencor, miedo o desesperación, lleva ese mismo estado consigo durante su transición. Y aquí surge una de las preguntas más importantes que puedes hacerte. ¿Con qué sentimiento quieres pronunciar tus últimas palabras? Piénsalo, no es algo lejano ni abstracto. Nadie sabe el día ni la hora. Podría ser dentro de 50 años. O podría ser mucho antes de lo que imaginamos. Y lo que define ese momento no se improvisa en el último segundo. Se construye a lo largo de toda una vida. El estado de tu alma en tu instante final será simplemente el reflejo de cómo viviste, de lo que cultivaste, de las cuentas que dejaste saldadas o pendientes. Chico relataba, a través de los mensajes que recibía, escenas de personas que partieron en medio de gran agitación interior, no porque sufrieran físicamente, sino porque su mente estaba llena de cosas no resueltas. Discusiones sin cerrar. Palabras hirientes que fueron lo último que dijeron a un ser querido. Perdones que nunca pidieron. Reconciliaciones que postergaron para otro momento que jamás llegó. Y esa agitación, ese desorden interior, los acompañó al cruzar. ¿Te imaginas que las últimas palabras que pronunciaste en vida fueran de enojo? Que la última conversación con tu hijo, con tu pareja, con tu madre, fuera una pelea? ¿Que partieras justo después de haber dicho algo de lo que te arrepentirías eternamente? Esta es una de las razones por las que las enseñanzas espirituales insisten tanto en no dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira. Porque nunca sabemos cuál será nuestra última conversación. Pero no quiero que te quedes solo con la advertencia. Quiero darte la herramienta. Porque el testamento espiritual no se escribe en un papel. Se escribe en el día a día, con pequeñas decisiones que van moldeando el estado de tu alma. Y la buena noticia es que puedes empezar a redactarlo hoy mismo. Primero, vive cada día como si fuera una oportunidad para dejar las cosas en paz. No significa vivir con miedo a la muerte, sino vivir con la conciencia tranquila.
Significa que, si hoy fuera tu último día, no quedarían palabras importantes sin decir, te amo, te perdono, perdóname, gracias. Estas 4 frases, según muchos que han acompañado a personas en sus momentos finales, son las que más se anhelan y las que más a menudo quedan atascadas en la garganta. Segundo, cultiva pensamientos de gratitud y serenidad como un hábito diario. El estado mental con el que partiremos será, casi siempre, el estado mental que practicamos durante años. Quien entrena su mente en la queja, el resentimiento y el miedo, difícilmente encontrará paz en su último instante, pero quien entrena su mente en la gratitud, en la fe, en el amor, va construyendo ladrillo a ladrillo una transición serena. Tu mente final será el resultado de tu mente cotidiana. Tercero, deja mensajes de amor en lugar de cargas. Muchas personas, sin darse cuenta, dejan a sus seres queridos un legado de culpa, de deudas emocionales, de palabras hirientes que resuenan durante años después de su partida. Otras, en cambio, dejan un legado de paz, de palabras que consuelan, de recuerdos que sanan. Pregúntate, cuando yo ya no esté, ¿qué eco quedará de mí en el corazón de quienes amo? ¿Será un eco de paz o de dolor? Chico Xavier vivió consciente de esto cada día de su existencia. Se cuenta que trataba cada despedida, incluso las más simples, con una ternura especial, como si pudiera ser la última. No por una tristeza enfermiza, sino por una profunda valoración del momento presente. Entendía que cada encuentro es un regalo, y que cada palabra que pronunciamos queda grabada, de alguna manera, en el tejido del universo y en el corazón de quien la recibe. Y aquí hay algo que reconforta profundamente. Nunca es tarde para empezar a escribir tu testamento espiritual. No importa cuántos errores hayas cometido, cuántas palabras hirientes hayas dicho, cuántas reconciliaciones hayas postergado. Mientras respires, tienes la oportunidad de reescribir la historia, de buscar a esa persona con la que tienes una cuenta pendiente, de decir ese te amo, que se quedó guardado, de pedir ese perdón que tu orgullo bloqueó, de agradecer a quien hace tiempo no agradeces. Imagina la ligereza de vivir así, sin cuentas pendientes, sin palabras atascadas, sin reconciliaciones postergadas. Imagina poder cerrar los ojos cada noche, sabiendo que, si no despertaras, no quedaría nada importante sin decir. Esa es la paz que Chico Xavier quería para cada persona. No la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien tiene el alma en orden. Y déjame compartirte una reflexión final sobre este punto. Solemos pensar que el testamento espiritual es algo que escribimos para el momento de partir. Pero la verdad es más hermosa que eso. Cada palabra de amor que dices, cada perdón que ofreces, cada gratitud que expresas, no solo prepara tu transición futura, transforma tu vida presente. Quien vive con el alma en orden, vive mejor aquí y ahora. Duerme mejor, ama mejor, respira mejor. El testamento espiritual no es solo un regalo para tu muerte, es sobre todo un regalo para tu vida. Así que esta noche, antes de dormir, te invito a hacer un pequeño inventario. ¿Hay alguna palabra importante que no has dicho? ¿Alguna persona con la que dejaste algo sin resolver? ¿Algún te amo? ¿Algún perdón? ¿Algún gracias que se quedó atascado? Y si lo encuentras, no esperes a un momento más conveniente, porque el momento más conveniente para sanar el alma siempre es ahora. Siempre es hoy. Siempre es este instante que tienes entre las manos. Recuerda, no sabemos cuándo escribiremos la última línea de nuestra historia, pero sí podemos asegurarnos de que cada línea esté escrita con amor. Y un alma que vive escribiendo con amor parte sin duda con la más serena de las despedidas. El perdón que se posterga, la deuda invisible. Existe un peso que no se ve en ninguna balanza. No aparece en ningún análisis médico, no se detecta en ninguna radiografía, y sin embargo, es una de las cargas más pesadas que un ser humano puede llevar consigo. Es el peso del perdón que nunca se concedió, el rencor guardado durante años, la herida que decidimos no sanar, la cuenta emocional que dejamos abierta, pensando que algún día en algún momento la cerraríamos. Pero ese día, para muchos, nunca llega, y entonces esa deuda invisible cruza con ellos al otro lado. Chico Xavier habló del perdón quizás más que de cualquier otro tema, y no por casualidad, porque entendía algo que la mayoría tarda toda una vida en comprender, si es que lo comprende. El rencor no castiga a quien nos hirió, castiga a quien lo guarda. Es como beber veneno esperando que el otro muera.
El que sufre, día tras día, noche tras noche, es quien carga el resentimiento dentro del pecho. Y esa carga, según las enseñanzas espirituales, no se disuelve con la muerte del cuerpo. Viaja con el alma. Piénsalo de esta manera. Imagina que llevas una mochila a la espalda. Cada rencor que guardas es una piedra que metes dentro. La traición de un amigo, una piedra. Las palabras hirientes de un familiar, otra piedra. El abandono de alguien que amabas, una más. La injusticia que sufriste y nunca pudiste reparar, otra piedra pesada. Y vas caminando por la vida con esa mochila cada vez más llena, cada vez más pesada, preguntándote por qué te cuesta tanto avanzar. ¿Por qué sientes el alma cansada? ¿Por qué no encuentras paz? La respuesta está en tu espalda, en todas esas piedras que decidiste cargar en lugar de soltar. Y aquí surge la pregunta que muchos prefieren evitar. ¿A quién no has perdonado todavía? ¿Qué nombre acaba de aparecer en tu mente justo ahora, en este instante? Porque siempre hay un nombre. Casi todos cargamos al menos uno. Esa persona que nos hizo daño y a la que en lo más profundo seguimos guardando rencor. Tal vez ya ni siquiera está en nuestra vida. Tal vez ya ni se acuerda de lo que pasó. Tal vez incluso ya partió de este mundo. Pero nosotros seguimos cargando la piedra, alimentando una deuda que solo nos hace daño a nosotros mismos. Chico Xavier enseñaba que el perdón no es un regalo que le hacemos al otro. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Perdonar no significa decir que lo que pasó estuvo bien. No significa olvidar, ni justificar, ni volver a confiar ciegamente en quien nos falló. Perdonar significa, simplemente, soltar la piedra, sacarla de la mochila. Decidir que ya no vamos a permitir que ese dolor del pasado siga gobernando nuestro presente y contaminando nuestro futuro. Pero hay un tipo de perdón todavía más difícil y del que casi nadie habla. El perdón hacia uno mismo. Muchas personas llegan al final de sus vidas no atormentadas por lo que otros les hicieron, sino por lo que ellas mismas hicieron. Por los errores que cometieron, por las personas a las que hirieron, por las oportunidades que dejaron pasar, por la culpa que cargaron en silencio durante años. Y esa culpa no resuelta es una de las cadenas más pesadas que un alma puede arrastrar al cruzar. Chico insistía en que el remordimiento que paraliza no sirve para nada. Lo que transforma es el arrepentimiento que mueve a la acción, a la reparación, a ser mejores. Si hiciste daño a alguien, repáralo si puedes. Pide perdón. Y si ya no es posible, porque esa persona ya no está, repara haciendo el bien a otros, transformando tu dolor en aprendizaje y tu culpa en motivación para vivir mejor. Pero no te quedes encadenado a un error del pasado que ya no puedes cambiar. Aprende de él, repáralo en lo posible y luego suéltalo. Porque Dios, según estas enseñanzas, no quiere que vivamos prisioneros de la culpa. Quiere que crezcamos, que evolucionemos, que nos levantemos. Ahora, déjame ser muy práctico contigo, porque las enseñanzas sin aplicación se quedan en bonitas palabras. ¿Cómo se perdona de verdad? Porque es fácil decir perdona, pero hacerlo, cuando la herida es profunda, es otra cosa. Primero, reconoce el dolor. No lo escondas, no lo minimices. Date permiso para admitir que sí, te hicieron daño, y que dolió. El perdón verdadero no nace de negar la herida, sino de mirarla de frente. Segundo, entiende que perdonar es una decisión, no un sentimiento. No esperes a sentir ganas de perdonar, porque ese momento quizás nunca llegue de forma espontánea. El perdón es un acto de la voluntad. Es decidir conscientemente que vas a soltar esa piedra, aunque al principio el sentimiento tarde en alcanzar a la decisión. Tercero, comprende al otro sin justificarlo. Las personas que hieren casi siempre están heridas. El que humilla fue humillado. El que abandona fue abandonado. Esto no excusa lo que hicieron, pero te ayuda a entender que actuaron desde su propia oscuridad, desde sus propias limitaciones. Y entender eso te libera del veneno del odio. Cuarto, ora por esa persona. Puede sonar imposible, casi contradictorio. Pero Chico Xavier enseñaba que orar por quien nos hizo daño es uno de los actos más liberadores que existen. No oras por ellos para que les vaya bien necesariamente, sino para liberar tu propio corazón del peso que cargas. Cada vez que deseas, sinceramente, el bien de quien te hirió, una piedra sale de tu mochila. Y aquí viene la parte más esperanzadora de todo este capítulo. El perdón es quizás
la herramienta de sanación más poderosa que existe. Personas que cargaron rencores durante décadas describen, al perdonar, una sensación de ligereza que jamás habían experimentado, como si les hubieran quitado un peso enorme de encima. Duermen mejor, respiran mejor. Su salud incluso mejora porque el rencor, sostienen muchos estudios, también enferma el cuerpo. El perdón sana el alma, y con ella sana la vida entera. Imagina por un momento llegar al final de tus días con la mochila vacía, sin rencores, sin cuentas pendientes, sin nombres que te causen amargura, sin culpa que te paralice. Imagina cruzar esa puerta ligero, libre, en paz con todos y contigo mismo. Esa es la transición serena que Chico Xavier deseaba para cada persona. Y esa transición no se construye en el último momento. Se construye perdonando hoy, ahora, mientras todavía tienes la oportunidad. Por eso te propongo algo. Ese nombre apareció en tu mente hace unos minutos. Esa persona a la que no has perdonado. No esperes más. Quizás no necesites llamarla, ni verla, ni decirle nada. El perdón ocurre primero dentro de ti. Cierra los ojos, piensa en ella y di, aunque sea en silencio, te suelto. Ya no voy a cargar más esta piedra. Me libero de este dolor. Te perdono y me perdono a mí mismo por haberlo cargado tanto tiempo. Y si el nombre que apareció fue el tuyo propio, si eres tú a quien no has logrado perdonar, entonces dilo con más fuerza todavía, porque mereces tu propio perdón tanto como cualquier otra persona. Mereces vivir libre de esa culpa. Mereces levantarte, aprender y seguir adelante con el alma ligera. Recuerda esto. El rencor es una deuda que solo nos cobra a nosotros mismos, y el perdón es el único pago que nos devuelve la libertad. No cargues hasta el otro lado lo que puedes soltar hoy mismo. Vacía la mochila, suelta las piedras y descubre, quizás por primera vez en años, lo ligero que se siente caminar sin ese peso. Confundir el miedo a la muerte con fe verdadera. Hay una pregunta incómoda que pocas personas se atreven a hacerse con total honestidad. Y voy a hacértela ahora directamente, sin rodeos. Cuando rezas, cuando buscas a Dios, cuando te aferras a tu fe, ¿lo haces por amor o lo haces por miedo? Detente. No respondas con lo primero que tu orgullo quiere decir. Respóndete de verdad, en lo más profundo. Porque la respuesta a esa pregunta revela algo que, según las enseñanzas de Chico Xavier, cambia por completo la forma en que vivimos y la forma en que partimos. Existe una confusión espiritual enorme extendida por todo el mundo, en personas de todas las religiones y creencias. Es la confusión entre la fe verdadera y el miedo disfrazado de fe. A simple vista parecen lo mismo. Las dos llevan a la persona a rezar, a buscar a Dios, a cumplir rituales, a temer el mal. Pero por dentro son tan diferentes como la luz y la sombra. Y la diferencia se nota sobre todo en un momento crucial, el momento de partir. Déjame explicártelo con claridad. El miedo a la muerte es uno de los sentimientos más antiguos y más universales de la humanidad. Es natural, hasta cierto punto, le tememos a lo desconocido, a perder lo que tenemos, a dejar a quienes amamos. Pero hay personas que viven toda su existencia paralizadas por ese miedo. Y ese miedo, sin que ellas se den cuenta, se disfraza de espiritualidad. Empiezan a rezar, pero no desde el amor a Dios, sino desde el terror al castigo. Cumplen normas, pero no porque comprendan su sentido, sino porque temen las consecuencias. Su relación con lo sagrado se vuelve una relación de pánico, de negociación, de súplica desesperada para evitar un castigo imaginado. Chico Xavier enseñaba que ese tipo de fe, nacida del miedo, es una fe que esclaviza, porque mantiene a la persona en un estado constante de angustia, de inseguridad, de temor. Vive mirando hacia arriba, no con confianza de hijo, sino con el temblor de quien espera ser castigado en cualquier momento. Y esa angustia la acompaña hasta el final, contaminando su transición, llenando sus últimos días de pavor en lugar de paz. Pero existe otra forma de fe, la fe verdadera, la fe que nace del amor, y esta lo cambia todo. La fe verdadera no ve a Dios como un juez implacable esperando el momento de castigarnos. Lo ve como un Padre amoroso, infinitamente bueno, que nos creó por amor y que nos espera con los brazos abiertos. La fe verdadera no reza por miedo al infierno, sino por amor al bien. No hace el bien para evitar un castigo, sino porque comprende que el bien es el camino natural del alma que evoluciona. La fe verdadera no tiembla ante la muerte. La comprende como lo que es, una transición, un regreso a casa, el reencuentro con quienes amamos y con la fuente de donde venimos. ¿Notas la diferencia?
Una fe encadena, la otra libera. Una llena los últimos días de angustia, la otra los llena de serenidad. Una mira la muerte como un abismo, la otra la mira como una puerta. Y aquí está lo más revelador. Chico Xavier, a través de los innumerables mensajes que transmitió, describió cómo partían las personas según el tipo de fe que cultivaron. Quienes vivieron prisioneros del miedo, muchas veces partían igual, atormentados, resistiéndose, aterrados de lo que les esperaba, incapaces de soltar porque el pánico los paralizaba. En cambio, quienes cultivaron la fe verdadera, la fe del amor, partían con una serenidad que conmovía, sin resistencia, sin pánico, con la confianza tranquila de quien sabe que está volviendo a casa. Entonces surge la gran pregunta práctica: ¿cómo transformo mi fe del miedo en una fe del amor? Porque muchos al escuchar esto se reconocen en la primera. Reconocen que su espiritualidad está más teñida de temor que de confianza. Y la buena noticia es que sí se puede transformar. Se puede sanar la relación con lo divino. Primero, cambia tu imagen de Dios. Esto es fundamental. Si en tu mente Dios es un juez severo, vigilante, listo para castigarte por cada error, vivirás aterrado. Pero si comprendes a Dios como amor puro, como un Padre que entiende tus limitaciones, que te acompaña en tus caídas, que celebra cada paso que das hacia adelante, tu relación con lo sagrado se transforma por completo. Chico repetía sin cansarse que Dios es Padre antes que juez, y un buen padre no quiere ver a sus hijos temblando de miedo. Quiere verlos creciendo en confianza y amor. Segundo, practica el bien por convicción, no por temor. Observa tus propias motivaciones. ¿Ayudas a los demás porque temes el castigo divino si no lo haces o porque sientes auténtica compasión? Empieza poco a poco a hacer el bien desde el amor genuino, desde la alegría de servir, desde la comprensión de que somos todos hermanos. Cuando el bien deja de ser una obligación temerosa y se convierte en una expresión natural de tu amor, tu fe ha madurado. Tercero, reconcíliate con la idea de la muerte. No la evites, no la niegues. No vivas fingiendo que nunca llegará. Al contrario, contémplala con serenidad, comprendiéndola como parte natural del viaje del alma. Las enseñanzas espiritistas nos invitan a ver la muerte no como un final, sino como un nacimiento a otra dimensión de la vida. Cuando comprendemos esto profundamente, el miedo se disuelve y en su lugar nace una paz inmensa. Cuarto, cultiva la confianza diaria. La fe verdadera se entrena como un músculo. Cada vez que enfrentas una dificultad y en lugar de hundirte en el pánico, eliges confiar, tu fe se fortalece. Cada vez que sueltas el control y confías en que hay un propósito mayor, tu alma se serena un poco más. La confianza no llega de golpe, se construye día a día, decisión a decisión. Y déjame compartirte algo profundamente reconfortante. La vida de Chico Xavier fue un testimonio vivo de esta fe del amor. Pasó por enormes dificultades. Sufrió críticas, persecuciones, enfermedades, pobreza y, sin embargo, jamás perdió su serenidad. ¿Por qué? Porque su fe no dependía de que todo saliera bien. Su fe nacía del amor y de la confianza absoluta en la bondad de Dios. No le tenía miedo a la muerte porque la comprendía. La esperaba incluso con la tranquilidad de quien sabe que va a reencontrarse con quienes amó y con el Creador que tanto sirvió. Imagina vivir así, sin ese peso constante del miedo, sin esa angustia que carcome por dentro. Imagina poder mirar al futuro, incluso a tu propio final, con paz en el corazón, no con resignación triste, sino con la confianza serena de un hijo que sabe que su padre lo espera. Esa es la libertad que ofrece la fe verdadera, y esa libertad está disponible para ti, hoy mismo, en el momento en que decidas cambiar el miedo por el amor. Por eso te invito a una reflexión sincera esta noche. Examina tu propia fe. ¿De dónde nace? ¿Del temor o del amor? ¿Rezas temblando o rezas confiando? ¿Ves a Dios como un juez que te vigila o como un padre que te ama? Y si descubres que el miedo ha teñido tu espiritualidad durante demasiado tiempo, no te juzgues. Simplemente empieza hoy a cambiarlo. Empieza a construir una relación con lo sagrado basada en el amor, en la confianza, en la certeza de que eres profundamente amado. Porque al final, la fe verdadera no nos quita el miedo de un día para otro. Lo va disolviendo poco a poco hasta que un día descubrimos que ya no tememos partir, que confiamos, que estamos en paz. Y esa paz, esa confianza tranquila del alma que ama en lugar de temer, es quizás el tesoro más grande que podemos cultivar antes de cruzar la gran puerta.
La señal que el alma envía antes de partir. Hay algo que las personas que han acompañado a otros en sus momentos finales conocen bien, aunque rara vez se atreven a contarlo en voz alta. Algo que se repite una y otra vez en los relatos de enfermeras, médicos, cuidadores y familiares de todo el mundo. En los días, a veces semanas, previos a una partida, algo cambia. El alma parece comenzar a prepararse. Empieza a enviar señales y la mayoría de las personas, ocupadas, distraídas, asustadas, no las reconoce hasta que ya es demasiado tarde para comprender lo que estaban diciendo. Chico Xavier, a lo largo de su extensa obra, habló de estas señales con una sensibilidad única, porque entendía algo que la ciencia apenas empieza a explorar. La muerte no es un interruptor que se apaga de golpe. Es, en muchos casos, un proceso gradual de desprendimiento, en el que el espíritu va aflojando poco a poco sus lazos con el cuerpo físico y con el mundo material. Y durante ese proceso, el alma deja pistas, manifestaciones sutiles que, si aprendemos a reconocerlas, transforman por completo la manera en que vivimos esos momentos tan sagrados. Pero antes de describir estas señales, quiero que entiendas algo importante. No te comparto esto para que vivas con miedo, buscando síntomas en cada persona que amas. Te lo comparto por una razón mucho más profunda. Porque reconocer estas señales a tiempo nos da la oportunidad más valiosa de todas. La oportunidad de despedirnos bien, de decir lo que falta, de acompañar con amor en lugar de con pánico, de convertir un momento de dolor en un momento de profunda conexión y paz. ¿Cuáles son entonces estas señales de las que hablaba Chico y que tantos testimonios confirman? La primera es un cambio en la mirada. Muchas personas en sus días finales comienzan a mirar hacia un punto que nadie más ve. A veces sonríen, a veces parecen reconocer a alguien. Familiares de todo el mundo relatan escenas. El ser querido fija la vista en un rincón de la habitación, en el techo, en la puerta, y reacciona como si estuviera viendo a personas que ya partieron. Chico explicaba esto como el inicio del reencuentro. Los lazos con el plano espiritual comienzan a abrirse y el alma empieza a percibir a quienes vinieron a recibirla. Lejos de ser una alucinación que debamos temer, es uno de los momentos más reconfortantes del proceso. La segunda señal es el deseo de reconciliación. Es asombroso cómo en la cercanía de la partida, muchas personas sienten una urgencia repentina de hacer las paces, de llamar a ese familiar con el que estaban distanciadas, de pedir perdón, de decir cosas que llevaban años calladas. El alma intuitivamente sabe que se acerca el momento de cruzar y quiere hacerlo con la mochila ligera, sin cuentas pendientes. Si alguna vez ves a alguien buscar reconciliaciones de manera inesperada, no lo tomes a la ligera, es el alma poniendo sus asuntos en orden. La tercera señal es una serenidad inexplicable. Personas que vivieron angustiadas, ansiosas, llenas de miedo, a veces experimentan en sus últimos días una calma que sorprende a todos a su alrededor, como si de repente hubieran comprendido algo, como si el miedo se hubiera disuelto y en su lugar hubiera quedado una paz profunda. Chico enseñaba que esto ocurre cuando el espíritu ya empezó a percibir la realidad que le espera y, al comprender que no hay final sino transición, se libera del temor. La cuarta señal es hablar de viajes, de partidas, de irse a casa. Muchas personas en sus momentos finales empiezan a usar un lenguaje simbólico. Dicen que tienen que prepararse para un viaje, que alguien vino a buscarlas, que ya es hora de irse, que quieren volver a casa. Los familiares a menudo interpretan esto como confusión o delirio, pero quienes comprenden el proceso espiritual reconocen en estas palabras la conciencia intuitiva del alma sobre lo que está por suceder. Y la quinta señal, quizás la más conmovedora de todas, es el desprendimiento sereno de lo material. La persona que antes se preocupaba por sus bienes, por el dinero, por las cosas, de pronto deja de darles importancia. Empieza a regalar objetos queridos, a decir que ya nada de eso le importa, a enfocarse únicamente en las personas, en el amor, en los afectos. Es como si el alma, intuyendo que va a partir, soltara naturalmente todo aquello que no podrá llevarse y se concentrara en lo único que sí cruzará con ella: el amor. Ahora bien, ¿qué hacemos con este conocimiento? Porque de nada sirve reconocer las señales si no sabemos cómo responder a ellas. Y aquí están los consejos prácticos que pueden transformar esos momentos. Primero, presencia plena. Cuando alguien que ama se acerca a su transición, lo más valioso que puedes ofrecerle no son palabras elaboradas ni gestos grandiosos.
es tu presencia serena, estar ahí, tomar su mano, acompañar el silencio. Tu calma se transmite y ayuda a que esa alma se sienta segura y amada en su camino. Segundo, permiso para partir. Esto es algo que muchos desconocen y que tiene un poder inmenso. A veces las personas se aferran a la vida porque sienten que sus seres queridos no están listos para dejarlas ir. Darles permiso con amor, decirles, puedes descansar, estaremos bien. Te amamos y te dejamos ir en paz. Puede ser el regalo más liberador que les ofrezcas. No las retengas con tu dolor. Libéralas con tu amor. Tercero, palabras de amor y gratitud. Aprovecha esos momentos para decir todo lo que importa. Te amo, gracias por todo. Te perdono, perdóname. No dejes nada en el tintero, porque esas palabras no solo consuelan a quien parte, también sanan a quien se queda durante muchos años después. Cuarto, respeta el proceso sin pánico. Mantén la calma. Llora si necesitas llorar, pero intenta que el momento esté impregnado de paz y no de desesperación. Recuerda que, según las enseñanzas de Chico, lo que rodea a una persona en su transición influye en cómo cruza. Un ambiente de amor y serenidad facilita una partida tranquila. Y aquí, al cerrar este último capítulo, quiero compartirte la reflexión más importante de todas. Estas señales, este proceso, nos enseñan algo que va mucho más allá de la muerte. Nos enseñan cómo vivir. Porque si el alma al final se desprende de lo material y se concentra en el amor, ¿por qué esperar a ese momento para hacer lo mismo? Si al final lo único que importa son los afectos, las reconciliaciones, el amor sembrado, ¿por qué no vivir desde hoy priorizando exactamente eso? La gran lección de Chico Xavier sobre la muerte nunca fue, en el fondo, sobre la muerte. Fue siempre sobre la vida. Sobrevivir de tal manera que cuando llegue nuestro momento, no tengamos que apresurarnos a reconciliarnos, a soltar lo material, a decir te amo pendientes, porque ya habremos vivido haciéndolo cada día. Así que la verdadera señal que el alma envía no aparece solo al final, aparece ahora, en este instante, en forma de una pregunta que tu propia alma te susurra mientras escuchas estas palabras. ¿Estás viviendo de la manera en que querrás haber vivido cuando llegue tu momento de partir? Escucha esa señal hoy, mientras todavía tienes todo el tiempo del mundo entre las manos. Conclusión. Hemos llegado al final de este recorrido. Pero quiero que sientas que en realidad apenas estás comenzando, porque todo lo que hemos compartido hoy no fue para que lo escuches y lo olvides mañana. Fue para que lo lleves contigo, lo apliques y transformes con ello la manera en que vives a partir de este instante. Recordemos juntos el camino que recorrimos. Vimos que el primer gran error espiritual es el apego que encadena el alma, esa incapacidad de soltar que convierte el amor en posesión y los bienes en cárceles. Aprendimos que la clave está en sostener la vida con las manos abiertas, no con el puño cerrado. Luego descubrimos la importancia del testamento espiritual, esas palabras y sentimientos con los que partimos, que no se improvisan en el último segundo, sino que se construyen cada día con amor, gratitud y reconciliación. Después enfrentamos la deuda invisible del perdón postergado, comprendiendo que el rencor solo castiga a quien lo guarda y que perdonar a los demás y a nosotros mismos es vaciar la mochila de piedras que nos impiden avanzar más. Adelante desenmascaramos la confusión entre el miedo y la fe verdadera, entendiendo que una fe nacida del amor libera, mientras que una nacida del terror esclaviza. Y finalmente, aprendimos a reconocer las señales que el alma envía antes de partir, no para vivir con temor, sino para acompañar con amor y, sobre todo, para aprender a vivir cada día como de verdad importa. ¿Notas el hilo que une los 5 capítulos? Todos apuntan a la misma verdad luminosa. La forma en que partimos es el reflejo de la forma en que vivimos. No hay manera de improvisar una buena partida si vivimos una vida llena de apegos, rencores, miedos y palabras no dichas. Pero tampoco hay manera de tener una mala transición si vivimos con el alma ligera, el corazón en paz y las cuentas saldadas. Por eso, prepararnos para partir bien no es algo macabro ni triste. Es, en realidad, la forma más profunda de aprender a vivir plenamente. Ahora, permíteme dejarte consejos prácticos, concretos, que puedes empezar a aplicar hoy mismo, no mañana, no la próxima semana, hoy. Primero, practica el desapego consciente. Mira aquello que sostienes con el puño cerrado, esa persona, ese bien, esa idea de ti mismo, y empieza a abrir la mano. Sostén con amor y libertad, no con miedo y control.
Segundo, salda tus cuentas emocionales. Haz una lista mental de las palabras que tienes pendientes. Ese te amo, ese perdón, ese gracias, ese perdóname. Y empieza a pronunciarlas una por una, sin esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto es ahora. Tercero, suelta una piedra de tu mochila cada día. Identifica un rencor, uno solo, y trabaja en perdonarlo. Y no olvides el perdón más difícil y más necesario, el perdón hacia ti mismo. Cuarto, transforma el miedo en fe del amor. Cambia tu imagen de Dios, de juez a padre. Haz el bien por convicción, no por temor, y construye día a día la confianza serena de quien sabe que está acompañado. Quinto, vive cada día como querrás haber vivido. Esta es la síntesis de todo. Prioriza los afectos sobre las cosas, las personas sobre las posesiones, el amor sobre el miedo. Vive de tal manera que si tu momento llegara hoy, partirías en paz, sin nada importante por decir, sin cuentas por saldar. Chico Xavier dedicó su vida entera a transmitirnos un mensaje sencillo y profundo. No le temas a la muerte. Teme no haber vivido con amor, porque la muerte comprendida correctamente no es el fin de nada. Es una puerta, y la manera en que la cruzamos depende enteramente de cómo decidimos vivir antes de llegar a ella. Tú estás vivo. Estás aquí. Estás respirando. Y eso significa que todavía tienes tiempo. Tiempo para soltar lo que te encadena, para perdonar lo que te pesa, para decir lo que callas, para amar de la forma en que tu alma vino a amar. No desperdicies ese tiempo. Es el regalo más valioso que posees. Y ahora, antes de que te vayas, te pido un último gesto que tiene más poder del que imaginas. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que llegó a ti en el momento justo, compártelo. Envíaselo a esa persona que sabes que lo necesita escuchar. Quizás esté cargando una piedra, postergando un perdón, viviendo con miedo. Y quizás tus palabras al compartir este video lleguen justo a tiempo para liberarla. Dale me gusta a este video, para que llegue a más almas que lo necesitan. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo mensajes que alimenten tu espíritu y déjame en los comentarios cuál de los 5 errores fue el que más te tocó, el que sentiste más cercano a tu propia vida.